Bienvenidos a otro video de Control Talks. En esta ocasión repasaremos algunos conceptos sobre la transformada inversa de Laplace. Usualmente la transformada de Laplace se obtiene a partir de tablas de transformadas como esta. El procedimiento es relativamente simple. Se acomodan las ecuaciones en Laplace de tal forma que se puedan ubicar en la tabla. Por ejemplo, 1 entre s más a. Después, la transformada inversa se realiza por inspección. En este caso, la transformada inversa de 1 entre s más a es e a la menos at. Veamos el siguiente ejemplo. La ecuación en Laplace y de s es igual a 1 entre s más 2. Observando la tabla, nuestra ecuación se parece a esta, 1 entre s más a. En este caso, a es igual a 2. Por lo tanto, y usando esta conversión en la tabla, la transformada inversa de 1 entre s más 2, y de t es e a la menos 2t. Cuando las ecuaciones en Laplace no son tan simples como las del ejemplo anterior, se usa la técnica de fracciones parciales. Las fracciones parciales es una técnica para separar una función en Laplace en elementos más simples que puedan ser encontrados en las tablas. En general, las funciones de Laplace son funciones que generalizando contienen un polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador. Estas funciones se pueden descomponer en términos más simples, para que puedan ser encontrados en las tablas y así realizar la conversión. De tal forma que f de t se encontrará a partir de obtener la transformada inversa de Laplace de cada una de las fracciones parciales. El procedimiento es fácil. Primero, del denominador p de s, identificamos los factores r y. Esto lo hacemos factorizando el polinomio p de s. Sus factores entonces serán los denominadores r y. Supongamos que tenemos una función en Laplace f de s igual a 4 entre s cuadrada más 3s más 2. Si factorizamos el polinomio p de s, tendremos que r1 es igual a s más 2, mientras que r2 es igual a s más 1. Ahora observemos este ejemplo. P de s es s cuadrada más 4s. Factorizando, tenemos que r1 es igual a s y r2 es igual a s más 4. En este otro ejemplo, factorizando el polinomio p de s, encontramos que r1 es igual a s, r2 es igual a s más 1 y r3 es igual a s más 3. En el caso de este otro ejemplo, factorizando p de s, encontramos que r1 es igual a s y r2 es igual a s cuadrada más 25. Noten que si sacamos las raíces de este último, obtendremos raíces complejas. Es por esto que lo dejamos como s cuadrada más 25. Por último, veamos este otro ejemplo, donde el denominador tiene raíces complejas. Si factorizamos p de s, nos quedaría de esta forma, donde r1 es igual a s más 1 y r2 es s cuadrada más 2s más 5. ¿Cómo sabemos que tiene raíces complejas? Bueno, si usamos la fórmula general, nos daremos cuenta que las raíces de este polinomio son complejas. Veamos el segundo paso de la técnica de fracciones parciales. Identificar los términos adecuados para las CIs. Para esto, primero expandimos en fracciones parciales. Veamos el primer caso. La función g de s tiene un polinomio que no contiene raíces complejas. Por lo tanto, la expansión en fracciones parciales se realiza de la siguiente manera. Note que a y b son constantes y que cada una de ellas está siendo dividida por cada uno de los factores del polinomio del denominador. Después multiplicamos g de s por los factores del denominador. Al hacerlo, nos quedará esta ecuación. Después de agrupar los términos con las potencias de s, por último, igualamos las potencias de los coeficientes de s del lado derecho con el lado izquierdo de la igualdad, para obtener ecuaciones simultáneas y resolver las constantes desconocidas. En este caso solo tenemos dos potencias de s en los coeficientes de la ecuación, s a la 0 y s a la 1. Los coeficientes de s a la 0 son el 4 del lado izquierdo de la igualdad y 2a más b en el lado derecho. Por lo tanto, los igualamos. En el caso de las potencias de los coeficientes de s a la 1, tenemos del lado izquierdo a más b, del lado derecho es 0, por lo tanto, la igualdad quedaría así.
Resolviendo las ecuaciones, encontramos que a es igual a 4 y b igual a menos 4. Por lo tanto, g de s queda como 4 entre s más 1 menos 4 entre s más 2. Para obtener g de t, sacamos la transformada inversa de g de s, que es igual a la transformada inversa de cada uno de los elementos de las fracciones parciales. De las tablas, observamos que la transformación que podemos ocupar es esta. Por lo tanto, la transformada inversa de g de s es 4 por e a la menos t menos 4 por e a la menos 2t. Fácil, ¿no? Como vimos, la idea de las fracciones parciales es expandir en fracciones parciales para tener factores simples y usar estos factores simples para utilizar los elementos de la tabla que más nos acomoden para encontrar la transformada inversa. La cosa se complica un poco cuando tenemos factores cuadráticos en el denominador. Esto debido a las raíces complejas. En este caso, los pasos son los mismos, con la diferencia que necesitamos identificar factores en el denominador que correspondan a estos factores cuadráticos en las tablas. Cuando tenemos factores cuadráticos, las fracciones parciales se obtienen de la siguiente forma. Q de s entre s más 2 al cuadrado más w al cuadrado va a ser igual a por s más a más bw en el denominador, y el denominador es una serie de elementos de la forma s más a al cuadrado más w cuadrado. Ahora, si tenemos esta forma, q de s igual a s cuadrada más w cuadrada, donde q de s es igual a un polinomio, esto es igual a s más bw entre s cuadrada más w cuadrado. A continuación veremos un ejemplo de cómo resolver fracciones parciales cuando tenemos factores cuadráticos. Entonces tenemos g de s igual a 4 por s menos 1 entre s más 3 por s cuadrada más 6s más 10. Vamos a expandir esto en fracciones parciales. Tenemos dos componentes en el denominador, entonces vamos a tener a entre s más 3 más b más c s más 3 entre s más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. El primer término es debido a ss más 3, el segundo término es al término cuadrático, el cual tiene raíces complejas y por lo tanto no podemos factorizarlo. Entonces, multiplicando el lado derecho y el lado izquierdo por el denominador, nos va a quedar la siguiente ecuación. Note que el denominador en el lado izquierdo desaparece y en el lado derecho a está multiplicándose por el término cuadrático, dado que s más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a ese término cuadrático. El s más 3 se va, entonces lo único que queda es ese término cuadrado multiplicando por a. Del otro lado del segundo término nos va a quedar b más c por s más 3 multiplicado por s más 3. ¿Ok? Vamos desarrollando los demás términos. Recuerden que la idea es tener los términos cuadráticos, términos en s, y los términos solitos en una sola ecuación para poderla igualar con los del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces la ecuación resultante es esa que ven ahí en sus pantallas. El siguiente paso es igualarlos a las potencias. Bueno, primero los vamos a agrupar. Los términos cuadráticos, a más c. Luego los términos con el coeficiente s, que nada más sería 6a más b más 6c. Y luego, por último, los coeficientes solos, sin la s, ¿no? Que en este caso tenemos 10a más 3b más 9c. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a igualarlos con las potencias en S. Primero vamos a empezar con la potencia elevada a la 0. En este caso, del lado izquierdo tenemos el menos 4 y del lado derecho vamos a tener 10a más 3b más 9c. Entonces tenemos nuestra primera ecuación. Después vamos a empezar con S a la 1. Del lado izquierdo tenemos un 4 y del lado derecho vamos a tener los términos 6a más b más 6c. Esa va a ser nuestra ecuación número 2. Y por último, nuestra ecuación número 3, los elementos cuadráticos. Del lado izquierdo tenemos 0 y del lado derecho tenemos a más c y ya, ¿no? Esa sería nuestra tercera ecuación. Resolviendo el sistema de ecuaciones de tres incógnitas con tres ecuaciones, tenemos que a es igual a menos 16, b igual a 4 y c sería igual a 16 positivo. ¿Ok? Entonces con estos valores vamos a sustituir
las fracciones parciales que teníamos o que obtuvimos allá arriba, sustituyendo la A, la B y la C. Nos va a quedar G de S es igual a menos 16 entre S más 3 más 4 más 16 que multiplica a S más 3 entre S más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ok? Esto lo podemos, el segundo término, el primer término queda igual, menos 16 entre S más 3, pero el segundo término lo podemos dividir en dos componentes o en dos funciones. La primera sería con el 4 entre S más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, y el segundo sería el término 16 por S más 3 entre S más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Recuerden que la idea es tener funciones lo suficientemente simples para poderlas encontrar en la tabla de transformadas de Laplace. Entonces vamos a tener este término 16 por S más 3, que ya como lo vimos en los ejemplos pasados, es fácil de sacar su transformada inversa. El siguiente término vamos a factorizar el 4 para que nos quede de la forma 1 entre S más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ok? Y lo mismo vamos a hacer con el segundo término. Vamos a factorizar el 16, entonces nos va a quedar 16 por S más 3, me falta un paréntesis ahí, S más 3 entre S más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya tenemos estas funciones, que por ejemplo esa es igual a la función que tenemos en la tabla de W entre S más A al cuadrado más W al cuadrado. Y la otra la podemos ver como S más A entre S más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, si fijan, ya están en una forma que podemos ver en las tablas. W es igual a 1 y A es igual a 3. Entonces, buscando estas funciones en las tablas, podemos encontrar cuánto vale G de T. Entonces, buscamos en las tablas. Entonces, si se fijan, déjame hacerlo más grande para que lo puedan ver mejor. Tenemos los términos cuadráticos, que son esos dos, que coinciden con lo que tenemos. Entonces nuestra G de T va a tener un seno y un coseno. ¿Ok? Si se fijan, coinciden con esas dos. El primer término, el 16 entre S más 3, pues es algo que ya conocemos. Podemos factorizar igual ese 16, nos queda 1 entre S más 3. Y en la tabla podemos encontrarlo hasta arriba, ¿no? Es la exponencial que está ahí. Entonces, G de T nos va a quedar con el exponencial, porque si se fijan, el exponencial también lo tenía el seno y el coseno, entonces podemos factorizar. La A es la misma para los tres casos, por 16 debido al primer término, menos 16, perdón, más 4 por el seno de T, dado que A es 1, perdón, W es 1, más 16 por el coseno de T. 16 primer término, el seno es por el segundo término y el coseno es el tercer término. La exponencial la sacamos porque los tres componentes tienen esa exponencial. ¿Ok? Aquí una pequeña clarificación si no se dieron cuenta. Este, ese término cuadrático, lo dividimos entre s más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea, esa es la factorización. Bueno, no factorización, sino el reacomodo. Y si fijan, es lo mismo. O sea, si hacemos la multiplicación de s más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, nos da lo mismo que el cuadrático, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces ahí podemos sacar que A es igual a 3. Se fijan, S más A al cuadrado más W al cuadrado. Y W es igual a 1. ¿Ok? Entonces, si se fijan, si se acuerdan en las diapositivas, veíamos que pues, las fracciones parciales eran B por W más C por S más A. Entonces de ahí sale ese término. La W es igual a 1, entonces queda B por 1 más C por S más el 3, que es el de la letra A, ¿no? Y ahí por eso tenemos ese término. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Cuando tenemos de esta forma y de s, y pongan mucha atención porque este nos va a servir para sacar la función de segundo orden. Perdón. Tenemos 1 entre s por s cuadrada más 2s más 1. ¿Ok? Entonces, esto también lo podemos expandir en fracciones parciales como a por s por el primer término, más b por w más c
por S más A. Voy a hacerlo por pasos para que quede un poco más claro. El factor cuadrático lo podemos dividir entre o convertir a S más A al cuadrado más W al cuadrado. ¿Ok? ¿Ok? Déjenme escribirlo bien. Entonces, en este caso, ese término es debido a esa S que tenemos ahí y el segundo término es debido al coeficiente cuadrático que tenemos ahí abajo. ¿Ok? Entonces, si yo reacomodo ese polinomio cuadrático, me va a quedar S más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ok? A es igual a 1 y W, perdón, es igual a 1. Entonces, sustituyendo valores, me va a quedar A entre S más eh, B más C por S más 1. ¿Ok? Eso entre S más A al cuadrado, porque en este caso es 1, entonces me queda S más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ok? Ok, entonces vamos a multiplicar todo por el denominador. Los del lado izquierdo nos va a quedar solamente el 1 y del lado derecho nos va a quedar A por el factor cuadrático, dado que la S se elimina. Y del lado derecho nos va a quedar el numerador B más C por S más 1 por S. Entonces vamos a hacer las operaciones para poder agrupar todos los términos cuadrados, los términos de S y los elementos sólidos. Entonces podemos agrupar el A más C por S cuadrada. Ahora agrupamos los términos con la S sola, que es 2A más B más C. Y por último vamos a poner los coeficientes solos, que en este caso nada más es 2A. Ahora vamos a igualar los coeficientes. Empezamos con los, con los que están solos. Del lado izquierdo tenemos el 1 nada más. Entonces, del lado derecho tenemos 2A. Entonces 2A es igual a 1. De aquí desprendemos que A es igual a 1 medio, es decir, a 0.5. Ahora agrupamos los S1, que del lado izquierdo tenemos 0. Del lado derecho tenemos 2A más B más C. Entonces esa va a ser nuestra ecuación 2. Y con los cuadráticos tenemos A más C del lado derecho y del lado izquierdo también tenemos 0. De aquí podemos sacar de una vez C, que va a ser igual a menos A, que en este caso es menos 0.5. Y con esos dos términos sacamos lo que vale C, digo, perdón, B. En este caso B va a ser igual, sustituyendo los dos valores, a menos 0.5 también. ¿Ok? Entonces ya podemos sustituir los coeficientes en la ecuación que teníamos de fracciones parciales. Y de S va a ser igual a 0.5 entre S más menos 0.5 menos 0.5 por S más 1 entre S más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos dividir de esta forma: 0.5 entre S menos 0.5 entre S cuadrada entre S más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, de la misma forma que hicimos en el ejercicio pasado. Luego tenemos 0.5 que multiplica a S más 1 entre S más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ok? De aquí podemos, o sea, podemos ya los tenemos listos para poder revisarlos en las tablas. Eh, entonces, consultando las tablas, tenemos que y de t podemos factorizar el punto 5 y la exponencial, porque los tres términos tienen exponencial. El punto 5 va, bueno, menos el... Ah, no, sí, todos los términos tienen exponencial. Entonces va a quedar 1 menos seno de t menos coseno de t. Esa sería la respuesta al último problema. Pues bueno, este sería el resumen de fracciones parciales. Espero que les haya quedado claro. Como siempre, cualquier cosa me pueden mandar un mensaje por Remind o un correo y lo checamos. Muchas gracias.